La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí presenta Debate Electoral 2025. La ULEAM, un espacio para conocer las propuestas de los candidatos a la Asamblea Nacional por la circunscripción 1 o zona norte de Manabí y fortalecer el voto informado en la ciudadanía. Saludamos a todos quienes nos acompañan a través de la señal de 30 medios de comunicación televisivos, radiales y digitales de diversos cantones de la provincia de Manabí que se han unido a esta gran red informativa por la democracia. Para iniciar tenemos el saludo institucional por parte del rector de la ULEAM, doctor Marcos Zambrano. Estimados candidatos y audiencia que sigue la señal de esta transmisión, desde la academia, con el objetivo de contribuir con la democracia y fomentar el voto informado, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí abre hoy sus puertas para este debate electoral 2025. Lo hacemos con respeto y civismo, porque creemos en el pluralismo y en el desarrollo sostenible del país, pero sobre todo porque nuestra comunidad universitaria está conectada con la ciudadanía. Como rector de la universidad agradezco su asistencia y les doy la más cordial de las bienvenidas. Manabitas y ecuatorianos, hagamos democracia. Y ahora es momento de explicar cuál es la dinámica de este debate. Para ello, los invitamos a observar el siguiente video. Presten atención. Al inicio de cada debate, las candidatas y candidatos tendrán 20 segundos para presentarse ante la audiencia. Paralelamente aparecerá en pantalla un código QR con información de su plan de trabajo. Posteriormente, iniciará el desarrollo de los ejes temáticos, siguiendo el orden establecido en el sorteo del pasado 24 de enero. El moderador sacará de una ánfora transparente un sobre cerrado, con una pregunta alusiva al tema central del bloque, además de una balota con un número que designará al interpelante. El candidato tendrá 90 segundos para responder la pregunta del moderador, mientras que su interpelante tendrá 20 segundos para hacerlo. Luego, el candidato tendrá 30 segundos para responder a la interpelación. 5 segundos. Antes de que finalicen estos tiempos, sonará una alerta cumplido el lapso. El micrófono se silenciará automáticamente. Esta dinámica se replicará para cada uno de las candidatas y los candidatos y se repetirá en cada uno de los 4 ejes temáticos. Al cierre del debate, cada candidato o candidata tendrá 30 segundos para su mensaje de despedida. Aquí empezamos. Y estas son las reglas bajo las cuales estaremos desarrollando este debate. Y es importante destacar que los ejes temáticos en torno a los cuales debatirán nuestros candidatos han sido escogidos por un comité académico conformado por el doctor Héctor Cedeño Zambrano, PhD, decano de la Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción, el sociólogo Wilmer Suárez Velázquez, director del Observatorio Territorial, y el licenciado Freddy Solórzano Catagua, docente de la ULEAM y periodista. Nuestros 4 ejes temáticos para esta dinámica son: eje 1, económico-social; eje 2,
seguridad y gobernanza estratégica. Eje 3, educación. Eje 4, agenda legislativa para Manabí. Estos son los 4 temas sobre los cuales nuestros candidatos estarán presentando sus propuestas. Y ahora es momento de conocer quiénes son precisamente nuestros participantes. Es importante destacar que su ubicación en el CED y por lo tanto su orden de participación fueron definidos mediante sorteo público desarrollado el pasado viernes 17 de enero en el auditorio de la carrera de comunicación. Cada uno de nuestros candidatos tendrá 20 segundos para su presentación. Vamos de inmediato a nombrar a los candidatos registrados para este debate. Y acá hay que señalar que el candidato 1, el candidato Jaime Moreno Félix, del movimiento Construye Lista 25, se había inscrito, sin embargo, el día de hoy se recibió, mediante correo electrónico al rectorado de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, su confirmación de que no estaría presente en esta cita, aduciendo problemas de salud, por lo cual, cumpliendo con lo que establece el reglamento del debate, su atril permanece vacío con el nombre del candidato y la organización política a la que debió representar. Ahora sí, vamos con nuestro candidato 2, Eitel James Zambrano Ortiz, del movimiento Creo Lista 21. Candidato Zambrano tendrá 20 segundos para su presentación e inicie ahora. Bueno, primero felicitar a la organización de este debate, felicitar a los candidatos que están aquí presentes y qué pena que no esté el resto de los 10 candidatos que deberíamos estar acá, faltaron 7 y eso deja mucho que decir. Soy Eitel Zambrano, candidato por el Distrito Norte con experiencia en el tema legislativo. Gracias, candidato. Pasamos ahora a nuestro tercer participante, Andrés Antonio Vélez Luna, representante del partido Unidad Popular, Lista 2. Candidato Vélez, su tiempo de presentación inicia ahora. Nuestro país atraviesa una grave crisis política, económica y social. Nuestra provincia se encuentra en el abandono y no ha sido representada de la mejor manera. Soy Andrés Vélez, un joven campesino que se ha preparado para darte la mejor opción porque es la hora del pueblo y merecemos gente nueva. Muchas gracias, candidato. Pasamos ahora con el participante 4, Jorge Aníbal Casís González. Él representa al movimiento Centro Democrático Lista 1 y al igual que nuestros otros participantes tendrá 20 segundos para su intervención. E inicia ahora. Soy manabita por pertenencia, emprendedor e innovador que encontró en las redes sociales una forma para acercarme a ti y luchar día a día para que te vaya mejor. Soy experto en el tratamiento de la prevención de la adicción a las drogas y hoy estoy aquí para ser tu voz en la Asamblea Nacional. Soy Jorge Aníbal Casís. Gracias, candidato. Y antes de iniciar con nuestro primer eje temático, es importante recordar que, según lo establece el manual de este debate, en mi calidad de moderador podré interrumpir durante 10 segundos una participación en caso de que el candidato incumpla las buenas prácticas establecidas en el artículo 12 del reglamento de este debate, es decir, irrespetar a otro candidato o no centrarse en el eje tratado. Dicho esto, pasamos al sorteo del eje económico-social. Al tener la ausencia del candidato número 1, esa posición será ocupada por el candidato Eitel Zambrano Ortiz, a quien en este momento vamos a tomar un sobre cerrado con una pregunta. La tomo yo como moderador, escojo cualquiera de estas. Aquí está la pregunta del candidato Eitel Zambrano. Vamos a sacar también una balota que va a representar el número de su candidato que lo interpelará. Procedemos a abrir. El candidato interpelante es el número 2, que corresponde al candidato Andrés Antonio Vélez Luna, quien deberá estar atento a la intervención del candidato Zambrano
para interpelarlo en 20 segundos. Procedemos a abrir la pregunta relacionada con el eje económico y social. Candidato Zambrano, actualmente la administración y gestión de los recursos hídricos de la provincia de Manabí no se encuentra en manos de los manabitas. Además, están desagregados entre varios organismos con deficiente articulación e ineficacia. Desde la Asamblea Nacional, ¿estaría dispuesto a proponer un modelo de administración y gestión de los recursos hídricos único de administración provincial? Por favor, su respuesta en 90 segundos. Ahora. Bueno, la historia de los manabitas, cuando hemos estado hablando del agua que necesitan todo nuestro sector agropecuario, productivo, primario, en su pasado lo estuvimos manejando los manabitas, como conocemos lo que fue la SEDEN, la Junta Hídrica del Agua, pero en la actualidad eso se encuentra fuera de Manabí. ¿Y qué pasa? Se encuentra en Guayas, con pocos recursos que no abastecen las verdaderas necesidades que se necesitan aquí en nuestra provincia. ¿Qué es lo que a más de proponer una iniciativa estas haría? Y mi compromiso, como lo he sido cuando fui asambleísta, luchar verdaderamente por los intereses de esta provincia y sobre todo fiscalizar, que esa es la clave para que los recursos lleguen donde tengan que llegar y sobre todo que se utilicen de la mejor manera. De esa manera estamos garantizando la productividad a la parte agropecuaria de nuestra provincia y sobre todo que es esa parte, el primer eslabón de la cadena productiva para que tenga ese líquido que genera riqueza, no solo en el país, sino en todo el Ecuador. Muchas gracias, candidato Zambrano, por acogerse al tiempo. Y bien, como ya lo sorteamos hace pocos minutos, el candidato Andrés Vélez Luna, de Unidad Popular, lo interpelará en 20 segundos. Candidato Vélez, su intervención ahora. Candidato Eitel Zambrano, ¿cuál sería ese modelo institucional que usted propondría desde la Asamblea Nacional para que Manabí pueda gestionar sus recursos hídricos de la mejor manera? Bien, nos indica que hubo un problema y no escuchó la interpelación. Por favor, producción, si podemos repetir los 20 segundos al candidato Zambrano para que pueda interpelar al candidato Zambrano. Por favor, les pedimos también levantar un poco más el volumen de la voz para que el otro candidato pueda escucharlo. Por favor, nuevamente su interpelación en 20 segundos, candidato. Candidato Eitel Zambrano, ¿cuál sería el modelo institucional que usted impulsaría desde la Asamblea Nacional para poder gestionar nuestros recursos hídricos de la provincia de Manabí? Candidato Zambrano, su respuesta, por favor, en 30 segundos. Ahora. Muchas gracias, Andrés, y un gusto compartir este panel contigo. Básicamente hay que ser claro, lucharía por la iniciativa de la autonomía que depende netamente del Ejecutivo, pero hasta que eso se pueda cristalizar y el Ejecutivo lo pueda entender de primera manera, lo que se debe hacer desde la Asamblea Nacional es fiscalizar. Este es un término que me van a escucharlo a lo largo de este debate, que es algo que le ha hecho falta a los manabitas para que los recursos se utilicen en lo que verdaderamente se necesita. Muchas gracias. Vamos ahora con nuestro segundo candidato. Vamos a escoger una de las preguntas que están aquí en sobrecerrado y vamos a escoger una de ellas. Asimismo, tomaremos una balota que en este caso va a representar el candidato que lo interpelará. Candidato 3, Jorge Aníbal Casís, interpelará al candidato Andrés Vélez Luna. Y su pregunta es la siguiente.
De acuerdo con el Observatorio Económico Social de la ULEAM, la economía de Manabí durante la década del 2007 al 2017 creció de manera sostenida hasta alcanzar un 131%, pero lamentablemente este auge productivo decreció un 13% hasta el 2022. Desde la Asamblea Nacional, ¿cómo impulsaría el crecimiento productivo de la provincia de Manabí? Por favor, su respuesta en 90 segundos. Ahora. Manabí es una provincia altamente agropecuaria, es una provincia que también está relacionada con actividades de ganadería, de silvicultura, así también con el sector turístico. Es importante entender que estas actividades son las que en gran medida pueden tener mayor impacto en la mejora o el crecimiento económico. Por ejemplo, desde la Asamblea Nacional nosotros queremos crear una zona especial de desarrollo agropecuario, turístico, pesquero, con la finalidad de que el Estado pueda entregar recursos de la mejor manera. Desde la Asamblea Nacional también se puede luchar para defender la distribución de los recursos del presupuesto general del Estado y que este gran sector que se encuentra olvidado por años, por varios gobiernos, pueda tener los recursos necesarios para llegar a través de créditos, fortalecer la asociatividad, la capacitación, el comercio justo, la agroexportación y de esa manera traer divisas al país. Pero ha faltado voluntad política y como es la hora del pueblo, aquí tienen un representante, una persona nueva que va a trabajar en beneficio de los manavitas. Muchas gracias, candidato. Vamos a dar paso ahora a la interpelación del candidato Jorge Aníbal Casís. Por favor, su interpelación, candidato, en 20 segundos que inician ahora. Candidato, Manabí es cuna de gente emprendedora y soy testigo a diario del clamor de ayuda a este sector tan sagrado. ¿Cuál es su propuesta concreta para mejorar las condiciones y el desarrollo del emprendimiento en nuestra provincia? Candidato Vélez, por favor, su respuesta en 30 segundos ahora. Sin lugar a dudas, Manabí es una provincia altamente emprendedora y cabe destacar que en mayor medida las actividades que mayor generan actividad productiva es el comercio, la agricultura, también la artesanía. Entonces nosotros vamos a proponer un proyecto de ley que ayude a inyectar recursos económicos a través de créditos a bajas tasas de intereses y a largo plazo. Gracias por su respuesta. Pasamos ahora a nuestro tercer y último candidato. Tomamos una pregunta y bueno, la balota que desde luego ya conocemos. Quien interpelará al candidato Casís es el candidato número 1, el candidato Zambrano. La pregunta es la siguiente, candidato Casís. El Observatorio Territorial Multidisciplinario de la ULEAM señala que el 60% de los agricultores de Manabí no está afiliado al Seguro Social Campesino. ¿A partir de qué reformas o acciones de fiscalización impulsaría una mayor cobertura del seguro campesino en la provincia? Su respuesta en 90 segundos inicia ahora. Definitivamente el sector productivo de Manabí es uno de los sectores más importantes que tenemos en la provincia. La afiliación al Seguro Social Campesino también necesita comunicación y acercamiento de parte de nuestras autoridades y los que nos representan para que llegue mejor al sector agrícola. Pero ¿cómo podemos hacer cuando el sector agrícola carece siquiera de las vías más esenciales para sacar sus productos, su cosecha del campo a la ciudad? ¿Cómo podemos hacer si no contamos ni siquiera con infraestructura vial? Y la falta de comunicación de las personas que están ahí representándonos a la provincia no es la mejor. Nuevamente, siempre pude encontrar yo
La mejor forma de comunicarme y estar cerca de ustedes, escuchar su clamor, escuchar sus demandas de ayuda. Justamente voy a hacer ese puente en la Asamblea Nacional para poder llevar todas sus demandas y poder llevar lo que necesitan y ser un asambleísta de territorio, no de oficina en Quito. Yo quiero ser asambleísta por Manabí y el sector agrícola se tiene que desarrollar. Y no solamente ese, también el sector pesquero. Que ya no nos engañen con falsas ilusiones de seguridad en el sector pesquero artesanal. Ya tenemos que traer la administración de nuestras represas y nuestros recursos hídricos a esta provincia, como debe ser lógico, como debe ser natural. Manabí, independiente. Gracias, candidato Casís. Vamos a dar paso ahora a la interpelación del candidato Zambrano Ortiz Eitel. En 20 segundos que empiezan a correr ahora. Estimado Jorge, un gusto compartir este panel contigo. Una pregunta corta y precisa. Dime una puntualidad de lo que propondrías para que se pueda ejecutar una mayor eficiencia en la afiliación del seguro campesino. Candidato Casís, por favor, su respuesta a esta interpelación en 30 segundos que corren ahora. Como ya lo dije, con un buen sistema de comunicación al agricultor, el cual lo carece, propondremos juntos como Centro Democrático mayor tecnología, más cercana a ti, para que la comunicación llegue. Es increíble los servicios que tiene el agro en la provincia de Manabí, si no contamos ni siquiera con el líquido vital en ciertos sectores agrícolas y rurales de nuestra provincia. La comunicación es importante y yo me voy a comunicar directamente con ellos. Gracias por su respuesta. Y de esta manera, amigos televidentes, concluimos nuestro primer eje temático. Nos vamos a una breve pausa informativa. Enseguida volvemos con nuestro segundo eje, donde también seguiremos dialogando con nuestros candidatos y conociendo sus propuestas. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Siempre un paso, con sus aulas y laboratorios en que arraso. Seguridad inteligente que nos cuida mejor. Ofertas variadas con un toque de amor. Tercer y cuarto nivel a tu alcance, claro. Especialidades médicas donde no hay reparo. Carreras técnicas que te hacen líder aquí. Con su rector avanzamos, tú junto a mí. Somos líderes regionales con pasión. Construimos el futuro con ambición. En ULEA encontramos nuestra misión. Juntos alcanzamos la visión. Cada aula un universo por explorar. Laboratorios donde sueños van a germinar. Con seguridad que nos brinda tranquilidad. Es la ULEA nuestro hogar de verdad. Variadas ofertas que nos llenan de color. Carreras y estudios llenos de fervor. Líderes regionales es nuestra señal. Con el rector somos un vendaval. Somos líderes regionales.
Fin de espacio publicitario. Y sí, amigos, seguimos con más en Debate Electoral 2025 desde la ULEAM. Saludamos desde luego a todos los televidentes que nos acompañan a través de las distintas señales de los cerca de 30 medios de comunicación que retransmiten nuestra señal. Gracias por estar con nosotros. Y el tema que abordaremos con nuestros candidatos ahora es de gran importancia para el país y para Manabí también. Se trata del eje de seguridad y gobernanza estratégica. Iniciaremos de inmediato con el sorteo de la pregunta y el interpelante. Como ya está determinado en el orden, iniciamos con el candidato Zambrano Ortiz Eitel, para quien tomaremos una pregunta en sobre cerrado y tomaremos también una balota. Candidato número 2, es decir, que nuevamente interpelará al candidato Eitel Zambrano, el candidato Andrés Vélez Luna. Y la pregunta es la siguiente. Candidato Zambrano. En el año 2023, en Ecuador se reportaron 7.878 crímenes, de los cuales apenas 584 fueron resueltos. ¿Cómo fortalecería el sistema de justicia ecuatoriano desde la Asamblea Nacional? Por favor, su respuesta en 90 segundos que inician ahora. Bueno, esto es algo básico que se debe implementar ya, no solo medidas parches, donde debemos atacar primeramente que los jueces, fiscales estén al mismo nivel de un asesino, violador, vacunador y que vayan por la pena permanente, pena máxima, lo que nos permita la ley. Y para los que me digan que eso no se puede, que hay que reformar la Constitución, la ley en la actualidad nos permite que alrededor de 73 años como pena máxima, que sería una pena perpetua, y tenemos que meterlos a todos, hablándole claro, en el mismo saco, porque esos crímenes que usted ha indicado en esas estadísticas, incluso faltan más, y parte de las organizaciones delictivas utilizan a los jueces y a los fiscales que se hacen de la vista gorda para que esos delitos no tengan una sentencia, porque el criminal, el asesino, el violador, el vacunador, el extorsionador debe estar en la cárcel y si comete un tipo de esos crímenes debe pagarlo completamente, sin cambio en la tipificación de la medida. No hay que darles esa alternativa, que ellos sepan que vamos a tener la mano firme y la mano dura y la mano inteligente para tomar este tipo de decisiones, como lo dice nuestro binomio Francesco Tabaqui. Gracias por su respuesta y vamos ahora con la interpelación a cargo nuevamente del candidato Andrés Vélez Luna, quien tendrá 20 segundos para su cuestionamiento. Ahora. Candidato Eitel Zambrano, desde la Asamblea Nacional, ¿cómo usted plantea depurar la función judicial y cómo plantea también depurar la fuerza pública, algo tan importante para la seguridad del Estado? Candidato Zambrano, su respuesta en 30 segundos que inician ahora. Bueno, estimado Andrés, como asambleístas sabemos que no podemos intrometernos en otra función pública. Lo que debemos crear son las condiciones, el fortalecimiento de la ley, llevar a juicio político a las personas que tengamos que llevar para que exista una depuración integral, no solo en las fuerzas militares, en las policías, en la fiscalía, en el tema de los jueces, porque necesitamos una depuración a todos los niveles para que esto no se siga repitiendo y no nos siga afectando. Muchas gracias. Vamos ahora con nuestro segundo candidato, para quien
Tomaremos una pregunta en sobre cerrado y vamos también a tomar una balota. Bueno, en esta ocasión nos ha salido el número 1, que corresponde al candidato Zambrano Ortiz Eitel, es decir, le devolverá la interpelación. Y en este caso, la pregunta dice así. Candidato Andrés Vélez, de acuerdo con la UAFE Ecuador, en 2023 se reportaron más de 1.500 investigaciones relacionadas con lavado de activos. A esto se suman otras actividades como la trata de personas, venta de armas y demás actividades ilícitas de los GDO. ¿Qué proyectos reformatorios de ley impulsará para combatir las economías criminales? Su propuesta en 90 segundos que inician ahora. Sin lugar a dudas, la UAFE hoy se encuentra deteriorada porque no tiene los presupuestos adecuados para poder tener funcionamiento. Debemos partir del fortalecimiento institucional para que este organismo pueda hacer un monitoreo acerca de las actividades financieras y bancarias, no solo de los GDO, sino también de los bancos, empresas que también pertenecen a este entramado de lo que es el lavado de dinero. Por otra parte, el fortalecimiento de otras instituciones, Fiscalía General del Estado, ¿cómo se puede hacer eso? A través de una reforma del Estado, porque debemos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no sirve solo para estarse peleando entre ellos y andarse destituyendo entre ellos. No han designado las autoridades de control y es por eso que debemos eliminarlo. Fortaleciendo la institucionalidad, pudiendo dar los recursos necesarios, se va a poder trabajar en contra del lavado de activos y desincentivar todo tipo de delitos que se están cometiendo hoy por hoy en nuestro país. Lo vamos a hacer porque falta voluntad política, es la hora del pueblo y merecemos gente nueva. Muchas gracias, candidato. Vamos ahora a la interpelación por parte de Eitel Zambrano. Candidato Zambrano tiene 20 segundos para interpelar y el tiempo inicia ahora. Estimado Andrés, ¿tú estarías dispuesto a apoyar que un proyecto de ley que presenté en la asamblea pasada, que justamente prevenía el financiamiento para el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, tú estarías apoyando para que eso ya se pueda dar y esté en el registro oficial? Por favor, candidato Vélez, su respuesta en 30 segundos que inician ahora. Claro que sí, nosotros tenemos la bandera del amarillo, azul y rojo y la bandera de Manabí antes que el color de nuestros partidos políticos y siempre Andrés Vélez estará con esa predisposición de poder apoyar estas iniciativas porque solo uniéndonos los asambleístas de Manabí vamos a sacar adelante a nuestra provincia y a nuestro bello Ecuador. Muchas gracias por acogerse al tiempo y vamos ahora con nuestro tercer candidato, Jorge Aníbal Casís. Vamos a tomar uno de los dos sobres que tenemos aquí en bandeja y desde luego la balota también, que conocemos ya, pero igual cumplimos con el proceso, corresponde al número 3. Número 3, que en este caso se estaría repitiendo el candidato. Entonces vamos a tener que proceder a ingresar nuevamente las balotas para realizar otro sorteo con los otros dos candidatos que tenemos acá y que tendría que una vez más replicar en su debate, en su interpelación al candidato. Si me permiten un segundo, por favor. Vamos a sortear nuevamente, según establece el manual del reglamento. Tenemos que repetir el sorteo para que no se vuelvan a cruzar ninguno de los dos candidatos.
Candidato número 2, en este caso, quien interpelará nuevamente al candidato Jorge Aníbal Casís será el candidato Andrés Vélez Luna. Candidato Casís, esta es su pregunta. En cuanto al combate internacional contra el crimen, ¿está usted de acuerdo con la presencia de bases extranjeras en la provincia de Manabí? Por favor, su respuesta en 90 segundos que inician ahora. Siempre voy a estar de acuerdo con que la seguridad es lo principal que tenemos que cuidar en nuestra provincia. Y basados en los estudios realizados, cuando yo esté en la asamblea, podré tomar una decisión si es o no es conveniente para nuestra provincia en el ámbito de seguridad que existan bases. Pero en la seguridad existen muchas aristas y debemos actuar con firmeza en las consecuencias de la inseguridad. Los delincuentes deben estar en la cárcel, señores. Pero ojo, también debemos trabajar en la prevención, que para mí esa es la clave. La prevención para que nuestros niños no sigan siendo captados por grupos delincuenciales a cambio de una funda de H. La infraestructura vial también es fundamental no solo para el desarrollo, sino también para la seguridad del campo y la ciudad. No puede ser que andes en tu carro con tu familia y tengas que bajar a 5 kilómetros por hora porque tienes que esquivar baches y fallas geológicas y en ese momento te asaltan y secuestran. Lo vemos todos los días en la provincia. En el sector pesquero artesanal, por ejemplo, nos venden la ilusión de un retén de la Armada, que lo único que sirve es para joderles la vida antes y al regreso de su trabajo. Pero mientras están pescando, no los ayudan, no los cuidan y son los piratas los que les roban todo el fruto de su trabajo para llevar la comida a sus hogares. Jorge Aníbal Casís va a ser ese puente para que nunca más te roben ese fruto de tu trabajo. Siempre todo uno. Muchas gracias, candidato Casís. Y como lo establecimos previamente, el candidato Andrés Vélez Luna interpelará al candidato Casís en 20 segundos. Inician ahora. Candidato Jorge Casís, sabiendo que hay 7 bases militares en Colombia y esto no ha desincentivado ser el primer productor de cocaína del mundo, ¿cuál sería otra medida impulsada por usted para prevenir este ilícito? Damos paso ahora a la respuesta a esta interpelación del candidato Casís en 30 segundos que inician ahora. En la propuesta de nuestro candidato Jimmy Jairala está claro que tenemos que fortalecer nuestras fronteras. Eso no está en discusión. Pero nuevamente, la droga nunca va a dejar de existir y la prevención es importante. Yo lo digo por experiencia de vida, porque estoy aquí el día de hoy gracias a la prevención, gracias a que sí existe la rehabilitación y soy testigo clave día a día que con prevención todo puede cambiar y les aseguro que las nuevas generaciones van a ser mejores. Gracias, candidato. Y bien, amigos, estas son las propuestas de nuestros 3 participantes respecto a la seguridad y gobernanza estratégica en la provincia de Manabí. Nos vamos a una breve pausa informativa. Enseguida regresamos con el eje de educación. Siga con nosotros. Inicio de espacio publicitario.
Fin de espacio publicitario. Seguimos con Debate Zuleam 2025 y definitivamente al encontrarnos hoy en una institución de educación superior como la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, no podemos dejar de referirnos a la educación, que es precisamente nuestro tercer eje. Así que vamos de inmediato con el sorteo de la pregunta e interpelante de nuestro primer candidato. Procedemos a tomar un sobre y asimismo también una balota. Quien interpelará al candidato Eitel Zambrano es el candidato Andrés Vélez Luna. Una vez más, se cruzan en la interpelación. Y la pregunta para el candidato Zambrano es la siguiente. Mucha atención. En Ecuador, la tasa de deserción escolar fue del 10.5% en la educación básica, según datos del Ministerio de Educación. ¿Qué estrategias implementará para reducir la deserción escolar y asegurar que más estudiantes permanezcan en el sistema educativo hasta finalizar sus estudios? Por favor, candidato, su respuesta clara en 90 segundos que inician ahora. La clave para que esto se pueda dar es que justamente lleguen los recursos, no solo que los pongan en un presupuesto inicial, sino que lleguen a ejecutarse y asignarse. En ese sentido, ¿qué corresponde? Fiscalizar. Esa es la palabra clave, la acción magnífica que realmente se debe realizar para que los recursos sí existan, no solo para pagar el gasto corriente, sino para que exista la inversión. En ese sentido, vamos a garantizarles que van a tener las herramientas y los profesionales para poder cubrir la necesidad básica de la educación en esa etapa tan primordial para el desarrollo del ser humano. En ese sentido, mi compromiso es fiscalizar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Finanzas para que el presupuesto no sea solo letra muerta en un papel, sino para que a final de año se pueda constatar que sí llegaron los recursos a todo el Ecuador, a todas las provincias, para que eso se pueda dar. Y obviamente hacer los ajustes pertinentes en la ley para mejorar la ley de educación e interculturalidad, perdón por el enredo de la lengua, disculpen, pero es lo que debemos hacer, es lo que debemos buscar, y aquí no se trata de ofrecer proyectos de ley por ofrecer. Las herramientas legales las tenemos y las tenemos que utilizar. Gracias, candidato. Candidato Vélez Luna, por favor, su interpelación en 20 segundos que inician ahora. Candidato Eitel, ¿cuál sería otra forma para poder mitigar la deserción escolar propiamente dicha, producto de la falta de conectividad en el área rural que tenemos en nuestro país? Gracias por su interpelación. Tiene el candidato Zambrano 30 segundos para contestarla. Ahora. Bueno, efectivamente, apoyar la iniciativa que, por ejemplo, en la actualidad el gobierno estamos teniendo una transición a tema de ingeniería digital para que se pueda ser más accesible, y eso es la propuesta que va a llegar a todos los niveles. Y sobre todo, vuelvo a indicarlo, los recursos deben llegar, los debemos fiscalizar, que esa es la verdadera forma para que tengamos las herramientas para que se pueda cristalizar y podamos disminuir la tasa de deserción. Muchas gracias, candidato, por su respuesta, y vamos a dar en este momento espacio al candidato Andrés Antonio Vélez Luna. Escogemos su pregunta y al mismo tiempo vamos a tomar la balota donde tenemos el orden del candidato que interpelará. Candidato 3.
Es decir, que el candidato Casís interpelará al candidato Vélez. Y lo hará en torno a esta pregunta. Candidato Vélez, en el país solo el 60% de los estudiantes en zonas rurales de Ecuador tienen acceso a una educación de calidad, mientras que en las áreas urbanas el porcentaje alcanza el 80%. ¿Qué acciones tomará para reducir la brecha de desigualdad educativa entre las zonas urbanas y rurales de Manabí? El tiempo inicia ahora. Sin lugar a dudas, siempre hay desigualdad entre el área urbana y el área rural. Desde el gobierno de Jorge Escala Zambrano se va a declarar en emergencia la educación con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional que indica que se debe destinar el 6% del Producto Interno Bruto a este servicio social. Sin lugar a dudas, la educación es un motor de desarrollo económico y social. Es importante intervenir y también reaperturar las escuelas comunitarias que fueron cerradas y que han causado un grave problema para los niños que viven en zonas rurales, producto de que quedan muy lejos. Muchas veces los padres también por tener una pésima vía no pueden sacar a sus estudiantes hacia los puntos más lejanos. Otra cosa importante es de que nosotros desde este gobierno del pueblo vamos a dar la lista de útiles escolares de manera totalmente gratuita, así como también impulsar la alianza público-comunitaria para que nuestros emprendedores, la gente que está en el sector del campesinado, pueda entregar alimentos a los niños de nuestras escuelas y así también combatir la desnutrición crónica infantil. Gracias por su respuesta y vamos a dar paso ahora al candidato Casís para que pueda realizar su interpelación en 20 segundos que inician ahora, candidato. Candidato Vélez, actualmente ha surgido un problema gravísimo en la SPAM de Calceta, una ciudad que vive y se desarrolla muchísimo de la inmigración educativa. ¿Qué opinión tiene al respecto y en concreto qué se puede hacer? Por favor, candidato Vélez, su respuesta a este cuestionamiento en 30 segundos que inician ahora. Bueno, sin lugar a dudas, lo sucedido en Calceta tiene un gran impacto, no solo en Calceta, sino en los demás cantones, porque hay gente que viene inmigrando. Yo creo que es importante nosotros entender que no podemos recortarle los recursos a las universidades y que también es importante estar observando los procesos de democracia interna con la finalidad de que no se afecte la vida universitaria. Gracias, candidato. Vamos ahora con el candidato Jorge Aníbal Casís. Tomamos uno de los dos sobres que tenemos aquí y por ende conocemos que el número que contiene esta balota es el número 1 que corresponde al candidato Zambrano. Es decir, el candidato Zambrano interpelará al candidato Casís en torno a esta pregunta, amigos. Y la pregunta dice así: Ecuador ocupa el puesto 82 de entre 116 países evaluados en el ranking mundial del dominio de inglés. Es decir, nos encontramos en los niveles más bajos de la región. Ante esto, ¿cómo se podría desde el legislativo fortalecer las habilidades lingüísticas de estudiantes primarios y secundarios y brindar a los jóvenes mayores oportunidades en el mercado laboral? Su respuesta ahora. Es tan importante la educación bilingüe, se los digo como persona bilingüe al 100%, y las oportunidades van a crecer. Una de las principales causas de la deserción universitaria radica en la mala elección de las carreras. Actualmente existe una ausencia de orientación vocacional en los colegios. Voy a impulsar
una reforma integral en la Ley Orgánica de Educación Intercultural para que los estudiantes desde el primero de bachillerato puedan identificar sus aptitudes y al mismo tiempo ganar la experiencia necesaria para que la falta de esta no sea excusa para no conseguir un trabajo digno apenas te gradúes. Nunca más una universidad pública será secuestrada por pseudodictadores que lucran de la educación superior y hacen de esto un negocio particular, sobre todo con la alcahuetería de autoridades y personas de la seguridad de nuestro país. No es posible que una institución educativa como la Universidad Ecuatoriana se esté convirtiendo en una academia y en una escuela de corrupción para nuestros jóvenes. Dentro de la ley y dentro de esta reforma integral en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, o LOEI, vamos a impulsar la obligatoriedad de que sea multilingüe y los alumnos puedan elegir hasta entre 5 idiomas para aprender. Gracias por su respuesta. Candidato Zambrano, por favor, su interpelación en 20 segundos inicia ahora. Jorge, ¿de dónde se sacarían los recursos para fortalecer un segundo idioma como el inglés, teniendo en cuenta que los recursos que se las asignan al Ministerio de Educación son insuficientes, sabiendo que el gasto permanente y el gasto no permanente no te permite hacer eso inmediatamente? Gracias, candidato, por su interpelación. Candidato Casís, su respuesta, por favor, ahora. Candidato, la única forma es estar vigilante de que todos los recursos se usen de manera correcta y se acabe este tabú de las coimas que existen en los procesos de compra para que ese dinero quede dentro de las instituciones educativas. Y yo reitero, tenemos que hacer que nuestros estudiantes identifiquen su vocación desde los colegios como era antes, para evitar la deserción educativa, para mejorar la educación de nuestro país. Tenemos para ser grandes siempre. Muchas gracias, candidato. Y bien, amigos, hemos escuchado las propuestas de nuestros 3 candidatos en torno a la educación. Un tema que, sin lugar a dudas, como Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, entendemos es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Nos vamos a una breve pausa informativa, amigos. Ya volvemos con nuestro último eje, la agenda legislativa de Manabí. Siga con nosotros. Inicio de espacio publicitario. ¿Sientes que el mundo avanza y tú te quedas atrás? En un mercado laboral cada vez más competitivo, la preparación marca la diferencia. Es momento de invertir en tu futuro. En la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULEAN, ofrecemos maestrías diseñadas para transformar tu potencial en éxito. Gestión empresarial, innovación tecnológica, educación y desarrollo social, salud y muchas más, con docentes de alto nivel, horarios flexibles y programas acreditados. No dejes pasar más el tiempo, la oportunidad que necesitas está aquí. Postula al 0999-469-253. Fin de espacio publicitario. Y entramos ya en este último bloque del debate con los candidatos
a la Asamblea Nacional por la zona norte de Manabí. Y en este último eje queremos saber qué propuestas tienen nuestros candidatos para legislar en beneficio de la provincia. Por ello, el comité académico de este debate ha considerado plantear la misma pregunta a todos nuestros participantes, por lo que solo sortearemos la interpelación. Tomamos el único sobre que tenemos para este eje, amigos televidentes, y vamos a proceder a tomar una balota para sortear la interpelación al candidato 1. Nuevamente, quien interpelará al candidato 1, al candidato Eitel Zambrano, es el candidato Andrés Vélez Luna. Y la pregunta sobre este eje, pregunta única, reiteramos, es la siguiente. ¿Estaría dispuesto a trabajar entre bancadas en una agenda legislativa para la provincia de Manabí? ¿Y qué proyectos de ley y acciones fiscalizadoras debería contener dicha agenda? Candidato Zambrano, por favor, su respuesta en 90 segundos. Ahora. Primero voy a iniciar por lo que no haría, y me da vergüenza lo que se ve en la actualidad. Por ejemplo, el legislador Jaime Moreno Félix, entrometerse en una función que no le compete, como que si fuera notificador de la Fiscalía, llegar a la Universidad de Calceta queriendo entrometerse cuando no esa es la facultad de un asambleísta. Otra cosa que no haría, llegar a una comisión tan importante como la de soberanía alimentaria, ser el presidente y no producir nada en tema legislativo, teniendo 15 proyectos de ley congelados, siendo una de las comisiones más vagas, que da vergüenza que tengamos ese tipo de representantes. Eso no haría. ¿Qué sí haría? Fiscalizar a todos los organismos, no solo de control, sino ministerios que ejecuten las obras que verdaderamente se necesitan en Manabí, porque yo ya lo hice y tengo cómo demostrarlo y las obras se pueden ver. El Parque de Manta, la etapa del hidrosanitario 2 de Chone, la posible construcción del hospital del IES de Chone. En ese sentido, tengo la experiencia, tengo el conocimiento y el equipo para pensar realmente en los manavitas y que Manabí sea un... Candidato Vélez, por favor, su interpelación al candidato Zambrano en 20 segundos que empiezan a correr ahora. Candidato Eitel, ¿usted estaría de acuerdo a apoyar todas las iniciativas para los sectores agroproductivos? Y por otra parte también, ¿cómo abordaría la obra inconclusa del multipropósito Chone y la reserva Río Grande? Gracias, candidato. Candidato Zambrano, su respuesta en 30 segundos ahora. Obviamente, un código verdaderamente integral de soberanía alimentaria, fortalecerlo para que justamente el sector primario productivo tenga la herramienta jurídica para que pueda crecer prósperamente. Ahora, el proyecto multipropósito Chone es por etapas, no es que lo han dejado botado. El tema es claro. El Estado, el Ejecutivo, debe garantizar los recursos para avanzar con las siguientes etapas. Y eso lo fiscalizaré. Gracias, candidato. Vamos ahora con nuestro siguiente participante, el candidato Andrés Vélez Luna, quien tendrá la misma pregunta, reiteramos, y vamos a tomar una balota para conocer el orden de interpelante. Candidato Zambrano devolverá la interpelación al candidato Vélez. En esta pregunta, reiteramos, ¿estaría dispuesto a trabajar entre bancadas en una agenda legislativa para la provincia de Manabí? ¿Y qué proyectos de ley y acciones fiscalizadoras debería contener dicha agenda? Por favor, candidato, su respuesta en 90 segundos. Ahora. Claro que sí. Siempre la predisposición para trabajar con mis hermanos
asambleístas electos por la provincia de Manabí y también los asambleístas de otras provincias para sacar adelante a nuestro país. Sin lugar a dudas, necesitamos abarcar algunas propuestas para sacar adelante a nuestra provincia. Por ejemplo, declarar a Manabí como una zona de desarrollo productivo, turístico, pesquero, para poder tener una mejor asignación de los presupuestos, del presupuesto general del Estado. Por otra parte, también crear la ley orgánica del pueblo montuyo del Ecuador, una nacionalidad que ha estado totalmente vilipendiada y maltratada. Por otra parte, impulsar el libre acceso a la educación superior. Adicionalmente a ello, necesitamos la transferencia obligatoria de competencias de uso y gestión de suelo, infraestructura básica y desarrollo local que pasen de manera obligatoria de prefecturas a las juntas parroquiales, que son los entes de la función ejecutiva que están más cerca y pueden dar una mejor atención vial. Por otra parte, es importante también trabajar en beneficio y reconocer los derechos laborales de los médicos posgradistas que también viven un calvario y están siendo vilipendiados también en sus derechos. Y por otra parte, impulsar todo tipo de proyectos en materia de pesquera artesanal. Gracias, candidato. Candidato Zambrano, por favor, su interpelación en 20 segundos. Ahora. Estimado Andrés, dentro de todo el amplio conocimiento que tienes, danos dos temas puntuales que tú apuntarías dentro de la Asamblea para fortalecer el sector agropecuario manabita. Gracias, candidato. Por favor, su respuesta en 30 segundos. Ahora. Para fortalecer el agro manabita es importante impulsar una reforma a la Ley de Soberanía Alimentaria para que nuestros campesinos tengan acceso a tierra, acceso a crédito, acceso al agua, acceso a semillas. Por otra parte, insisto, declarar a Manabí como una zona especial de desarrollo agroproductivo, turístico y pesquero que le permita tener mejores recursos, acceso a crédito a largo plazo, comercio justo, agroindustrialización y agroexportación. Gracias, candidato. Vamos ahora con nuestro último participante, Jorge Aníbal Casís. Nos queda la última balota, que procedemos a abrirla, y corresponde al candidato 3. Se vuelve a repetir en este caso, por lo cual tendremos que ingresar nuevamente las otras balotas para volver a sortear el interpelante. Quien interpelará al candidato Casís es el candidato Zambrano, el número 1. La pregunta ya la conocemos. Candidato Casís, ¿estaría dispuesto a trabajar entre bancadas en una agenda legislativa para la provincia de Manabí? ¿Y qué proyectos de ley y acciones fiscalizadoras debería contener dicha agenda? Por favor, su respuesta en 90 segundos. Siempre voy a estar de acuerdo en trabajar en equipo por la provincia y por el país. Impulsaré un círculo virtuoso para el desarrollo de nuestra querida provincia. Como ya lo mencioné, fiscalizar de manera contundente para que los recursos que le corresponden a la provincia de Manabí sean entregados de manera justa y utilizados de manera transparente y técnicamente correcta. Agua e infraestructura vial. Necesitamos riego para que el agro funcione. Y agua segura como recurso vital. Sin vías en el agro no se traslada la cosecha del campo a la ciudad. Si no tenemos carreteras, los turistas no pueden moverse dentro de nuestros maravillosos rincones. Si no van a nuestros rincones, el turismo y la gastronomía manabita, que es la mejor del mundo, no puede ser explotada de forma correcta. Y mientras esto no sea explotado, también tenemos a nuestra pesca artesanal que no va a poder vender el fruto de su trabajo. Y señores, si los manabitas no salimos adelante, no vamos a tener para el desayuno, almuerzo y merienda. Peor aún para ese postre que te andan ofreciendo en otras partes. Promoveremos una acción social contundente, veedurías efectivas que vigilen que las máximas autoridades en las instituciones de Manabí sean manabitas, así como también la administración de nuestros recursos, los recursos manabitas sean administrados en Manabí
y solo en Manabí. Gracias, candidato. Por favor, candidato Zambrano, su interpelación inicia ahora. Estimado Jorge, enfocándonos justamente en la necesidad de generar recursos, teniendo en cuenta que la ley permite que los recursos que ingresan por temas de tributos deben ser redistribuidos, ¿cómo ejecutarías o qué propondrías para que eso se pueda realizar solo en Manabí? Por favor, candidato Casís, su respuesta en 30 segundos. Ahora. Candidato, nuevamente los recursos económicos existen en el país. Tiene que hacerse fiscalización y tenemos que estar atrás de las contrataciones públicas que se dan, donde se puede ahorrar alrededor del 25-30% que se pierden en bolsillos ajenos por este tabú del que nadie habla, que son las coimas en las compras públicas. Y eso yo voy a estar atrás y pendiente, nuevamente, los recursos que son de la provincia de manera justa y como sean utilizados de manera transparente. Muchas gracias por su respuesta. Y bien, amigos, una vez que hemos desarrollado nuestros 4 ejes temáticos, cada uno de nuestros candidatos tendrá 30 segundos para dar un mensaje final a nuestros televidentes. Así que iniciamos. Candidato Eitel Zambrano Ortiz, por favor, 30 segundos para su mensaje final. Ahora. Estimados manavitas, Eitel Zambrano, candidato, nacido en Chone, con mucho cariño a mi tierra manavita. Ya una vez la defendí desde la Asamblea Nacional. Nuevamente pongo mi contingente a tu consideración, teniendo en cuenta que desde creo la lista 21 tenemos la mejor opción para que en Manabí tengas una fiscalización real, que la salud llegue a tu hogar, la educación esté para los más jóvenes y sobre todo para que la seguridad nos dé tranquilidad. Gracias, candidato Andrés Vélez Luna. Su mensaje final en 30 segundos, por favor. Sin lugar a dudas, tenemos una grave crisis, eso es innegable, y la mayor crisis que tenemos en el país es la crisis de odios y de divisiones. Siempre Andrés Vélez va a ser un asambleísta que esté del lado del pueblo y extenderá su mano derecha para trabajar con mis hermanos asambleístas electos por la provincia de Manabí y también de la otra manera para impulsar a la función ejecutiva para poder cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, que es de vital importancia. Como miembro de la nacionalidad del pueblo montubio del Ecuador y estudiante de esta universidad, culmino con mis palabras. En el alma del pueblo montubio, Alfaro vive por siempre. Gracias, candidato Jorge Aníbal Casís. Su mensaje final en 30 segundos, por favor. El oficialismo que quiere continuar hoy no está aquí. La mayor bancada legislativa hoy no está aquí. Y los que te están pidiendo la reelección hoy no están aquí. Porque no tienen nada que rendirte cuentas, porque no les interesa. Soy Jorge Aníbal Casís. Voy a ser tu voz en la Asamblea, voy a ser el puente entre tus necesidades y la Asamblea Nacional. Soy tu primera opción en la papeleta. Este 9 de febrero vamos a hacer historia, todo lista 1. Muchas gracias, candidato. Y bien, amigos, de esta manera concluimos nuestro debate electoral de los candidatos a la Asamblea por la circunscripción 1 o zona norte de Manabí. Agradecemos desde luego a los participantes por aceptar esta invitación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para que compartan sus propuestas y fortalezcan el voto informado en el país. Y a ustedes, amigos, gracias. En breve retornaremos ahora con el debate de los candidatos a la Asamblea Nacional por la circunscripción 2 de la provincia de Manabí o la zona sur. Estén atentos, en pocos minutos regresamos. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí presentó Debate Electoral 2025.